Hola, ¿cómo estás? En mi ya lejana juventud, cuando leía vorazmente muchas cosas de literatura e historia, recuerdo que me llamó muy vivamente la atención la Araucana, que es un poema épico escrito por un español que fue soldado en el sur de Chile, en la guerra con los araucos, que así llamaban a los mapuches. Bien, y bueno, es un libro realmente bastante impresionante, y una de las cosas que más me llamó la atención fue cómo, tras la derrota de Pedro de Valdivia, en una batalla llevada con una extraordinaria inteligencia por los indígenas, conducidos por Lautaro, que conocía perfectamente todas sus estrategias, pues tras esa derrota importantísima, cogieron prisionero a Pedro de Valdivia, uno de los conquistadores fantásticos, uno de esos hombres mitológicos, legendarios, Pedro de Valdivia. Bueno, pues agarraron a Pedro de Valdivia, que era un criminal absoluto, y lo ejecutaron de una forma extraordinariamente cruel, que lo empalaron, esos desgraciados indios salvajes y feroces. Me llevó un poco de tiempo porque, bueno, yo era un adolescente y quizá demasiado ingenuo, me llevó un poco de tiempo entender qué era un empalamiento. Te lo voy a contar con palabras escritas por un cronista. Metiéndoles por las partes inferiores, por el trasero, maderos gruesos con puntas muy agudas, partiéndole los intestinos y atravesándole las entrañas, se los sacaban por el cerebro. ¡Wow! En eso consiste el empalamiento. Bueno, ya posteriormente, un poquito más mayor, me enteré de que esto del empalamiento también lo habían hecho contra los invasores turcos, lo habían hecho en Rumania, nada menos que el famosísimo conde Drácula, ¿no? Que probablemente se ganó su reputación haciendo esto, ¿no? Es decir, para causar terror a los atacantes turcos, los prisioneros los empalaban, y entonces cuando llegaban a un sitio se encontraban un bosque de palos con hombres atravesados desde el trasero hasta la cabeza. ¿Te puedes imaginar una muerte tan horrorosa y tan espeluznante? Algo tan absolutamente... ¡wow! Bueno, pues sí, era algo que a mí me dejó bastante impresionado, lógicamente, ¿no? Y claro, la idea que me quedó es que pues los indígenas, los mapuches, eran unos salvajes, unas bestias, unos tipos absolutamente inhumanos, ¿no? Pero, oh sorpresa, posteriormente, cuando ya conseguí salir de la burbuja de la leyenda rosa en el que se desarrolló mi juventud, mi infancia, mi juventud y la mayor parte de mi vida adulta, cuando conseguí salir de la estupidez y el atontamiento de la leyenda rosa, me enteré que los nativos mapuches aprendieron lo que es el empalamiento y cómo se hace justamente de los españoles, porque ellos no hacían esas cosas. Entre sus rituales de ejecución no figuraban estas salvajadas tan absolutamente impensables. Eso lo trajeron los cristianos en su intento de civilizar y evangelizar y culturizar a gentes salvajes. Les enseñaron el empalamiento. Aquí he encontrado un documento en donde hace referencias a muchos casos de empalamiento que generalmente sucedieron en América del Sur. Sucedieron en Chile, evidentemente, porque ahí aprendieron los mapuches, sucedieron en Perú, sucedieron en el Virreinato de Nueva Granada, en Venezuela. Bueno, te voy a leer algunos, vamos a ir viendo esto, por ejemplo, ¿no?
Es de un artículo que luego te voy a poner la referencia aquí abajo, tú podrás ver la referencia y consultarlo si quieres, ¿no? Contamos con un testimonio inicial de Fray Antonio de Remesal, quien asevera que en su ataque contra los alzados indios de Cumaná, el capitán Gonzalo de Ocampo atacó el puerto de Maracapaná en venganza por la muerte de algunos padres dominicos en 1521. Tras atrapar diversos indios, mandó ahorcar a muchos de los presos de las antenas para que de tierra fuesen vistos. De Ocampo ocupó la localidad donde aprendió y tomó a muchos, castigándolos conforme a orden de justicia, ahorcando a unos y empalando a otros. Bueno, normal, ¿no? Bien. El cronista Cieza de León refiere como en 1538 el capitán Francisco de Chaves guerreaba con su hueste en las tierras de los conchucos, que atacaban regularmente la zona de Trujillo e hicieron la guerra muy temerosa y espantable, porque algunos españoles dicen que se quemaron y empalaron número grande de indios. Bien, te recuerdo que estas cosas no las están diciendo ni Bartolomé de las Casas ni los perversos protestantes malditos holandeses e infames ingleses. Esto lo está diciendo Cieza de León en sus Crónicas del Perú, o lo está diciendo Antonio de Remesal en su Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala. Un fraile. En la localidad de Ingrina, la fuerte resistencia hallada se tradujo en la muerte de un español. Como explica en su crónica el padre Aguado, Pedroso, se refiere al capitán Pedroso, pues Pedroso, el capitán Hernández Pedroso, en 1549, pues dice que Pedroso preparó una celada exitosa y consiguió aprisionar a un buen número de aborígenes. Y aquí viene una cita, dice: y porque el nombre de los soldados fuese temido o espantable a estos bárbaros y la muerte del español quedase bien vengada, el caudillo, con severidad de rústico, se puso muy despacio a derramar la sangre de los presos, empaló en el propio lugar a algunos indios y a otros les cortaba las manos, atándoselas y colgándoselas al pescuezo, los enviaba a que llevasen la nueva de su crueldad a las otras gentes que habían vuelto huyendo, y algunos otros, que fueron los más bien librados, se los llevó consigo para que cargasen las municiones y otras cargas necesarias a la jornada que había de llevarse. O sea, los que iban con suerte se los llevó de esclavos como cargadores, y seguro que murieron en el camino también. Bien, el capitán Pedroso, qué gran hombre, ¿no? Qué civilizador, qué fantástico. Bien, en 1552, Hernández Pedroso protagonizó una nueva entrada en las provincias de Mariquita, Huasquia y Hualí, en busca de minas de oro, y acabó fundando la población de San Sebastián. Qué bonito, tan civilizado todo, fundando ciudades. Un conato de revuelta se frenó con el ajusticiamiento de 5 caciques. 3 fueron ahorcados y 2 empalados, con cuyas muertes quedaron tan hostigados y escarmentados los demás que nunca tornaron, dende en adelante por mucho tiempo, intentar ningunas novedades. Bien, ya se ve, lo que te he contado en otra ocasión, que el objetivo de todas estas cosas era causar el terror entre la gente, es decir, ver unas crueldades tan absolutamente desconcertantes que la gente quedaba aterrorizada, literalmente aterrorizada. En el caso de Venezuela, también en un contexto de rebeliones aborígenes, tras la fase inicial de la conquista, se recurrió a tan tremendo método de ajusticiamiento. Esto para los que dicen que, bueno, que no, que solamente hubo violencia al principio. Las rebeliones fueron constantes, porque los españoles, en cuanto llegaban a un sitio, aunque hubieran sido recibidos amistosamente, implantaban su brutalidad y la gente, lógicamente, se rebelaba. Y claro, cuando se rebelaban venía estos actos de terror. Pues dice, en 1554, el licenciado Alonso Arias de Villacinda, gobernador de Venezuela, nombró al capitán Diego de Montes para acabar con los sublevados Girajaras de Nueva Segovia. Al mando de 40 hombres, Montes fue, y cita aquí,
ahorcando y empalando en el camino cuantos indios pudo coger de los rebeldes, así por vengar las muertes que habían hecho en algunos españoles, como para atemorizar el país con el rigor, para que a la vista del castigo pudiese tener lugar el escarmiento, explica el cronista José de Oviedo y Baños, de quien ya te hablé en un video anterior, cuando mencionábamos sobre el canibalismo. Se ya es conocido nuestro José Oviedo y Baños. Habiéndose alzado los indios Caracas en 1565, fíjate, 1565, un montón de años después de la invasión, el capitán Diego de Losada luchó contra ellos desde 1566. Como solió ocurrir en tantos casos, la traición de un supuesto aliado, el cacique de los teques Anequemocane, acabó con el uso del terror. Losada preparó una emboscada en la que cayeron 8 teques. Al menos en aquella ocasión, una vez fueron muertos, sus cuerpos fueron empalados en el lugar para escarmiento y terror de los demás. En Chile, la dureza de la guerra contra los indios reches llevó a un uso recurrente del empalamiento. Diego de Almagro lo puso en práctica en la provincia de Chihuahua. Después de sufrir los robos de algunos soldados, los caciques de la zona se levantaron en armas y el adelantado Almagro, tras ponerlos en fuga, pero sin derrotarlos, ordenó empalar a la vista de todo el ejército a algunos indios prisioneros. En 1558, el gobernador García Hurtado de Mendoza lanzó su campaña contra el sublevado cacique Caupolicán en los valles de Arauco y Tucapel. Y cuando el guerrero indio fue tomado prisionero, según el testimonio de Jerónimo de Vivar, fue empalado. Según Mariño de Lovera, se le ajustició para poner temor a todo el reino. Pero no da más detalles. Góngora Marmolejo tampoco. Jerónimo de Quiroga no solo habla del empalamiento, sino que 30 indígenas flecheros dispararon sus saetas 3 veces a su cuerpo, no dejando parte alguna sin herida. Y yo admiré de oír que otros capitanes a quienes conocí cuando vine a este ejército habían repetido, imitando otros muchos semejantes modos, de empalar vivos a los indios prisioneros, no uno a uno, sino en grande número. En 1577 y 1578 el gobernador Rodrigo de Quiroga, que había recibido refuerzos de Perú, ordenó a sus capitanes incrementar las operaciones más allá del río Biobío contra los indios alzados con el propósito de acabar su resistencia. Uno de los dichos capitanes, Juan Álvarez de Luna, operaba con 90 hombres en el valle de Yangahue, donde les iba destruyendo las haciendas y empalando a los que topaban descuidados. Señala Mariño de Lovera. Otro capitán, Gaspar Viera, que defendía el entorno de Villarrica en 1579, no dudó en empalar a algunos indios prisioneros que hizo para escarmiento. El caso es que cronistas como Mariño de Lovera se decantan a menudo por dejar de especificar el método de ajusticiamiento, que sustituyen por la fórmula terribles castigos, que creemos reservan para métodos especialmente crueles como el empalamiento. Por ejemplo, de nuevo, el capitán Álvarez de Luna, en su defensa de Villarrica en 1580, tras causarle al contrario 800 bajas, no contento con esto, el maestre de campo, Juan Álvarez de Luna, procedió adelante corriendo la tierra y haciendo terribles castigos en toda ella hasta haber pasado el río Grande del Pasaje. Pues bien, aquí tienes todo un elenco de citas sobre el famoso empalamiento. Fíjate qué manera tan absolutamente asombrosa de llevar civilización, cristianismo, humanidad, cultura a aquellos salvajes. Espero que le digas esto a los de la leyenda rosa algún día. Cuídate y hasta pronto. Seguiremos hablando.